Hablaba con un ¿Por carajo qué de Chigurri? de Vichy Borg que hablábamos. Sí. Porque nos acordábamos cuando había agarrado Boca, que decía, estar en Boca es como hacer el amor con mi esposa, pero con la ventana abierta. Alguna cosa así. Esto era a propósito de que, sí, sí, renunciaba el técnico de Boca, entraba uno nuevo, no sé. Vio que se va Tevez de Boca, Siempre profe. fue un hombre muy extravagante con sus frases. ¿Quién? Tevez se va de Boca. Sí, se va. Va, no sé, ¿se va? No estoy preocupado. Sí, lo anuncian ahora a las 6 de la tarde. El anuncio. Pero vos, como ya sabes, tenés el anticipo, ¿hablaste con él antes? Mi antes es Infobae. No. Lo que No, queda ahí es lo una que oeste puedes en Boca. decir, está bien, ahí lo que puedes decir, Paula, y para todos acá, según Infobae, puedes decir, no, tenemos que acostumbrarnos a que cuando hablamos citemos la fuente, más no sea un vecino, un poco por respeto a la fuente, aunque no somos periodistas, pero sí a la fuente bibliográfica. Si quieres. Y por otro lado, para no comprometernos, ¿no? Escuché en tal lugar o tal, dijo que, y ahí van con una afirmación, con una mentira, una verdad, no importa qué. Este, que es lo mismo que copiar, pegar, que no hay que copiar, pegar. Y bueno, antes de empezar a hablar de esto, que no sé de lo que estoy hablando, estaba hablando de otra cosa que tampoco sé qué era, pero me había dicho, esperen que lo busque por acá, algo y lo interrumpí, Juan Cruz Bonelli, que no sé fue que lo que me dijiste y te interrumpí por lo de las cámaras. ¿Qué me estabas diciendo, Juan? No, profe, vos habías preguntado si era la clase del día, la primera. Ah, ahí está. ¿Y vos qué me habías dicho? Eh, que sí, creo que te dije sí. Ah, pero bueno, igual sabés si esta fue la primera clase o no. Sí, sí, fue la primera. ¿Quién tuvo otra clase hoy entonces? Me habían dicho, vi algunas caras que dijeron, ahí está, veo una mano, la mano de Navila. ¿Qué clase de que tuviste? De teoría política y social. Ah, qué lindo. Mucho mejor que esto. Yo también quiero ir a clase de teoría política y social y no estar en esta. ¿No? ¿Qué autores vieron, Navila? Estuvimos trabajando a Lutero. Ah, espectacular. Las 95 tesis de Lutero. Yo ya les recomendé un libro, siempre uno anda recomendando, pero les recomendé uno que había terminado en verano, así que si los vi en verano, se los tengo que ver. A alguien se lo dije, seguro. Es este libro que se llama Civilizaciones, de uno que se llama Laurent Binet. ¿Se lo recomendé o no? No me ¿No se los suena. recomendé? Dígame, porque si no, lo recomiendo ahora. Voy a hacer una recomendación de un libro. Bueno, como veo todo veo caras de perplejidad, o caras de nada, en realidad. Mientras entra Recomendar, profe, y ponerlo en el mi- chat. Bueno, ahora voy. Ya eso es pedir demasiado porque es producir en vivo, pero lo único que sí puedo hacer es presentar mi pantalla y buscar civilización. Ahí está. Está editado acá, ¿eh? Se lo regalé a mi mamá incluso. Miren, en el Mercado Libre está. A ver, ¿cuánto sale el Mercado Libre? ¡Epa! Zarpado, no lo compré tan caro yo. No, esto debe ser una edición vieja de cuando venía de España. Sí, tiene que estar más barato. Planeta de Libros, a ver, acá está. Sí. No, esto es muy barato. Este tiene que ser una página española. Ah, no. Ah, en ebook. ¿Quién lee en ebook acá? No los veo, así que tienen que hablar ahora. No, Yo ebook leo un no. ebook, profe. Bueno, si está rústico con solapas, 1006.
1640. Bueno, no sé si es mucho o poco. No estará en PDF, profe. Un Y poquito no caro. sé, pero no es lindo leerlo en PDF. Esta es una linda novela. 1531, ¿sí? Estoy leyendo. Atahualpa. ¿Quién es Atahualpa? Es el hermano de Huáscar. Son son los hijos de un emperador inca, y entre estos dos se pelean y el imperio incaico se divide en dos, tal cual el romano, ¿vieron que se divide en el imperio de Roma del bizantino, el de Oriente y el de Occidente? Lo mismo pasa con Huáscar y Atahualpa. Atahualpa está en Quito y Huáscar en Cusco. Ese dato no lo tenían, ¿no es cierto? No. Y acá, bueno, ya empieza con un momento trascendental de la historia de la humanidad en una distopía, pero como hoy me decía Joaquín, que hablábamos por chat antes, las distopías hoy se presentan como verdad, pero bueno, esto fue de pasado. 1531. Atahualpa se presenta en la España del emperador Carlos V para encontrarse con la Inquisición y el milagro de la imprenta. Y ahí cuando leemos el milagro de la imprenta ya me empiezo a pensar en Lutero, pero también con una monarquía exhausta por las constantes guerras. Decime, Nabila, si no estás en ese periodo, creo que sí. Eh, la amenaza permanente de los infieles y lo que es aún más preocupante, con pueblos a los que el hambre puede llevar al límite de la revuelta. No, de hecho estaban todos de revuelta. En pocas palabras, los aliados que Atahualpa necesita para construir su imperio. Bueno, dejo de compartir. Entonces, ¿qué hace el autor? El autor, que es un genio de los genios de los genios, tengo ídolos que son cercanos. De repente lo llamás y te atiende, pero hay que venerarlo. Bueno, que es uno genio de los genios de los genios, ¿qué hizo? Imaginó qué hubiese pasado, no si Colón no llegaba, porque de hecho en la novela llega. Esta contratapa que estoy leyendo es fiel al texto, pero la contratapa del que yo leí, que lo leí en francés del autor original, miren, se lo voy a buscar. Este leí yo, ¿ven? Me compré una edición, ¿saben? En uno que se llama Book Depository, ¿lo conocen? Que vienen libros de afuera en Book Depository, pero sale barato. Pero tarda un mes en llegar, pero llegan. Entonces, si vos no tenés apuro, te lo podés comprar. Y me compré A mí me tardó 3 meses. ¿Cómo? Me tardó 3 meses uno. Ya he hecho el reclamo y todo y un día llegó. No sé Sí, por cómo, eso pero llegó. llegan. Pero está bueno porque no te amigo. Claro, son económicos, está piola. La compró Amazon igual ya. Así funciona. Y en la contratapa que tengo yo, dice 1400, bueno, año 1000, que ahí arranca en el año 1000. La fille de Eric Le Rouge, bueno, la hija de Eric el Rojo, Mecapo Sud, bueno, no importa. Cuento una batalla que no va al caso. Y 1492, yo muestro, pero no sé si están viendo nada, no importa. 1492, Colón no descubre América, dice el libro en la contratapa. Y cuando yo lo leí, no estoy contando el final, porque esto pasa al principio. Colón sí descubre América en el libro. Esta tapa, la contratapa de que les acabo de leer es más fiel. Pero ¿qué pasa? La expedición de Colón no prospera. Colón nunca puede volver y queda capturado como rehén de una tribu en una isla del Caribe, que es algo totalmente probable, ¿no es cierto? Eran 40 tipos, 3 carabelas, se desgranó todo, se desmembró todo, bueno, se fueron muriendo de una cosa, de la otra, y quedó Colón. Y Colón queda en la novela como el niñero, escuchen, de una matriarca que se llama, creo que era Anacaonda, pero existe, ¿no? De una tribu que se llaman los taínos, que está al norte de Cuba, no sé, por ahí. ¿Y qué pasa? La hija de Anacaonda, la matriarca, aprende el español, es un dato no menor. Años después,
Atahualpa y Huáscar se pelean y Atahualpa se empieza a escapar y se escapa hacia el norte. Sube y excede los límites del Imperio Inca. Se va a los lugares ya desconocidos. ¿Vieron en la parte del Rey León cuando le dice Simba, hasta donde hay luz es nuestro, más allá no vayas, porque no sé lo que hay? Bueno, eso sería la oscuridad, eso sería la etapa no iluminista, el miedo, digamos, la otredad. Pero bueno, no tiene más remedio Atahualpa que huir de su hermano que lo está persiguiendo y lo van a matar, a él y a toda su comunidad. Y se encuentra con esta tribu. Y de alguna manera, en una representación, porque imagínense que nadie habla el mismo idioma, este es un gran problema en la novela, nunca nadie habla el mismo idioma, entonces todos los encuentros son difíciles. Le cuentan en una representación teatral a Atahualpa que lo identifican como una persona importante. ¿Por qué? Porque ven sus atuendos, cómo lo tratan, se dan cuenta que ese tipo es alguien importante del lugar de donde viene. Entonces lo agasajan. Y en la obra de teatro, en la representación, le indican de alguna manera a Atahualpa que hay unos barcos tirados de una gente que vino del más allá, que no saben quiénes son. Y Atahualpa va a ver los barcos y dice, estos barcos están espectaculares, están todos destruidos. Pero lo que podemos hacer es construirlos, o reconstruirlos, o hacer algunos a imagen y semejanza, y partir en barco hacia ese lugar desde donde vienen, que no sabemos dónde es. Entonces Atahualpa se embarca con los incas y desemboca en Portugal. Claro, cuando caen nadie entiende nada, ni los portugueses, ni los que están ahí, que son todos cristianos, ni Atahualpa. Y entonces, ¿qué empieza? Empieza una expedición. Lo que va contando la novela es la expedición de Atahualpa y sus líderes incas, todos personajes reales, pero todos en una función distinta. Cuando digo reales es que para leer el libro no se lee así nomás, se lee tomando apuntes, porque cada personaje hay que ir y buscarlo y ver qué hizo en la vida, vamos a decir, real, y qué hace en la novela. La novela es una especie de reivindicación, porque todos aquellos que fueron asesinados son ahora los que matan a los españoles. Y tiene unos momentos fundamentales, porque en el recorrido de Atahualpa va juntando gente, esa que en la contratapa menciona ahí, son los que el reino va dejando sin protección. Los judíos, los marranos, gente de todo tipo que es perseguida por la monarquía española. Hasta que la advierten incluso en una parte de la novela, lo voy a contar, me chupo un huevo. Están en Salamanca, creo. Van por todas las ciudades, incluso hay que leerla con el Google Maps, porque vas viendo el recorrido que hacen caminando, ¿no? Y te das cuenta que van de ciudad en ciudad hasta llegar a, creo que, bueno, hasta Toledo, donde estaba creo que Carlos V. En un encuentro muy importante que es tremendo, ese encuentro es tremendo. Aparte, es tremendo porque es toda una historia nueva que nunca pasó, pero que querés saber qué va a pasar. Y les advierten incluso que los van a matar, a Atahualpa y a todos. ¿Por qué? Porque se encuentran con la Santa Inquisición. Y les dicen, ¿ustedes creen que Dios es Jesucristo y qué sé yo? Y ahí, ¿qué le dice Atahualpa? No, nosotros creemos en el Dios Sol y en Viracocha. ¿Quién mierda es Jesucristo? Entonces, claro, le avisan unos judíos a Atahualpa que los van a asesinar. ¿Qué hacen? Pasan a degüello a todos a la mañana los incas. Y se van armando y van juntando fuerzas, y el encuentro con Carlos V es tremendo. Quiero que sepan que Carlos V se muere, es inevitable. Pero empieza de a poquito Atahualpa, les voy contando toda la novela, no la voy a contar toda, solamente hasta una parte, empieza a construir poder, empieza a armarse, empieza a generar alianzas, empieza a tener hijos reales para tener sangre real, y los nombres se empiezan a fusionar. ¿Entienden? Por ejemplo, Atahualpa, María Atahualpa, ¿no? Se juntan los nombres incas y los nombres españoles para tener sangre real, con casamientos que van armando los incas de realeza española. Y el encuentro sublime, ¿con quién es? Con Lutero, en un auditorio, en una universidad en el norte, cuando Atahualpa tiene que unificar el reino. Ustedes saben que el reino español estaba una parte de abajo, Francia en el medio, que es como una especie de piedra en el zapato, y la parte norte, que también era parte del Imperio Germánico Español. Y el encuentro con Lutero es tremendo en una universidad donde se debaten todo. Y ahí Lutero se la pasa hablando más de los judíos, y Atahualpa dice, ¿qué dice de los judíos? Dice, no le des bola, siempre habla de los judíos al principio, pero no le prestes atención. Lo importante es lo que viene después. Y bueno, después de todo esto, y con esto termino esta estupidez que no tiene nada que ver con la clase, pero los veo con atención, así que sigo. Lutero
Lutero no. Los incas, después de que a Lutero, escriben las nuevas 95 tesis y rehacen las tesis de Lutero y toda esa interpretación. Por supuesto que lo tengo apuntado. Vos, si lo tengo, ay, sí, si lo tengo que buscar, el fin de la era de Lutero, a ver si lo tengo. La letra de Atahualpa y Genamoto se llama. Bueno, esta novela realmente, sinceramente, les digo la verdad, fue tremenda. Es más, para complicarla más, en la mitad de la novela aparecen los aztecas, que crecieron mucho en América, que lo secuestraron a Huáscar y Huáscar le pide ayuda a Atahualpa. El intercambio comercial era, vos mandame oro, que acá están locos por el oro, nosotros tenemos a cagar, oro y plata tenemos a cagar, y yo te mando comida. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacía Atahualpa? Le mandaba comida al hermano. Bueno, en consecuencia, les vendí la novela. O sea, no lo tengo. Estaba buscando las 95 tesis, las nuevas 95 tesis del Rey Sol, pero no lo tenía. Profe, Sí, después puedes pasar el nombre del autor por mensaje en WhatsApp. ahora voy. Ahí lo paso que lo copié cuando puso el coso. Ahí está. Ah, buenísimo, Dale, ponelo. Se llama Laurent Binet. Él también escribió, ya para ir metiéndonos en el tema de hoy, pasa que me distraje con esto, perdón. Otras dos novelas espectaculares. Una se llama, la primera, HHHH. Si ponen 4 veces H en Google, ya le sale el autor, le sale todo. 4 veces H en Google es suficiente para descubrir todo. Que hace evocación a Heinrich, no sé más, Himmler. Y es la historia de dos paracaidistas que tienen que matar a Himmler, que era el encargado de la ocupación, creo que de Alemania en Hungría, pero era el segundo o el tercero de Hitler. Un asesino como pocos. Y la historia está buena porque la novela la cuenta en el medio de que en realidad no es él que hace. Él está escribiendo su tesis, porque es profesor de literatura y de historia. Y en el medio de la tesis decide novelar su vida. ¿Y cómo la novela? Bueno, cuenta que está escribiendo una tesis y que se tiene que separar de toda la familia y que la novia está podrida de que él está encerrado en la casa escribiendo. Entonces se mezcla su historia de amor y las relaciones y las tensiones con la tensión del momento en el que van a caer los paracaidistas. Y la novela, bueno, ganó un montón de premios y el señor dejó de ser profesor y ahora escribe libros de este tipo. Y el segundo que escribió, yo para meterme en la clase, el segundo que escribió se llama, hay que hablarlo en español porque no se entiende nada, La séptima función del lenguaje. Cuando fui a buscar uno, busqué el otro. La séptima función del lenguaje es la historia, también una distopía del pasado, de que Roland Barthes, ¿lo tienen a Roland Barthes? Era un filósofo súper... ¿No? No lo tienen. El que escribió Fragmentos de un discurso amoroso. ¿No? Bueno, es un lingüista súper importante, súper, que fallece en el año 1980, pero aparentemente, según Lauren Binet, no fallece, lo asesinan. Ahí está, ahí lo puso Alejandro. Lo asesinan en un hecho extraño. Los servicios secretos, él muere atropellado. Pero ¿qué pasa? Aparentemente no fue un atropello accidental, fue un atentado. ¿Por qué? Porque aparentemente él conocería la séptima función del lenguaje, porque no sé, esto es de los lingüistas, yo no soy lingüista, parece que el lenguaje tiene 6 funciones, y no, tenía 7. La novela es la historia de un policía que no entiende nada del mundo de las letras y de la filosofía, ¿correcto? Y tiene que investigar el hecho, pero se tiene que meter en un ambiente del cual no conoce nada. Un policía, ¿qué tiene que hacer? Entonces agarra a un filósofo que en la época era joven, pero que después fue muy famoso, que se llama Simon Herzog, tal vez lo escucharon sentir, y le amenaza y le dice, mira, vos me vas a tener que ayudar a que yo descubra este misterio. Y dice, no, yo ni en pedo. Y le apunta con un arma y le dice, vos me vas a ayudar. Entonces Simon Herzog hace de intérprete del policía, ¿para qué?
para recrear cómo era el mundo de la filosofía en los años 70 y 80, en Italia, en Francia y en Estados Unidos. Y el protagonismo absoluto del libro no es de Roland Barthes, que está muerto, sino que es Michel Foucault, que es la estrella estelar de las estrellas del mundo de la filosofía. Cuando aparece Foucault es como Dios. Y cuenta, bueno, está en lugares, qué sé yo, se mete en cabarets, las cosas que hacían los filósofos no puntualmente de filosofía. Y lo más atrapante del libro es que aparentemente hay unos debates. ¿Vieron en la película El Club de la Pelea? No. Bueno, que hay gente que... Sí, sí, Ahí espectacular. está, viene Alejandro, entonces yo sigo con Alejandro. Habría como una especie de debates secretos en los que nadie sabe, es tipo una logia, ¿no? Que va gente, algo así como, no el mundo de la ciencia, sino el mundo de los que verdaderamente saben que no está en las facultades, que está en lugares subterráneos, pero son auditorios que se llenan y donde se dan debates de conocimiento al estilo socrático, donde se tira un tema y dos se enfrentan. Y van Como unos avanzando. Illuminati sería. Sí, pero el que pierde, no es que pierde y se va cabizbajo, le cortan el dedo y lo muestran en público, le cortan una mano, así, ¿eh? Entonces hay mucha tensión en el ambiente, porque vos tenés que filosofar a partir de un tema y los contrincantes debaten enmascarados, no se sabe quiénes son hasta el final. No, es terrible la novela. Bueno, claramente también me la devoré. Y creo que me doy cuenta que no tiene nada que ver con la clase. Pero bueno, ¿saben qué pasa? Yo pensaba recién, tengo que dar la clase. ¿Cómo se da una clase? Y bueno, hay que entretenerlas y entretenerlos, ¿no? No se puede dar una clase así en volante, o sí se puede. No, hay que estar como haciendo una especie de stand-up, si querés. Un stand-up del conocimiento. Es difícil, ¿por qué? Porque uno no tiene todo el tiempo ganas de estar así como activo, entreteniendo, cosas que estoy haciendo ahora. Uno tiene ganas de estar leyendo sentado en el sillón y si me quedo dormido, me quedo dormido. Y después me levanto y sigo leyendo por la línea en la que estaba. Y a veces pienso, ¿puedo hacer la clase así? Así como, por ejemplo, compartirles mi lectura, qué sé yo, no sé. Me encantaría que la clase sea un bodrio de este estilo, de que, bueno, abrimos el libro y leemos este párrafo y lo charlamos, pero yo sé que pierdo a la mitad los 5 minutos y a los otros 5 me quedé solo, cual tal vez no me desagradaría porque seguiría con mi lectura. Bueno, esto me lo planteo y no tengo respuesta, claramente, o sí, tengo que seguir haciendo show. ¿O no? A ver qué piensan ustedes. ¿Qué harían ustedes si fuesen yo? ¿Alguien más da clase acá? Profe, Sí. yo no doy clase, pero se puede seguir la temática de la clase, pero diferente, no convencional. ¿Cómo sería? Y vos podés, como hiciste recién, bueno, no tienen que ver con el material que estamos viendo, pero podés recomendar libros y dar ejemplos o debatir de temas relacionados, pero no tan estricto con el material, digamos, pero que se relacione al tema. Puede ser algo Puede tipo el ser. origen, que nos induzcas la idea y que Claro. después o sea, nosotros terminemos dándole forma. Pues tienen que leer para eso. Ustedes leen. A ver, ¿quién leyó para hoy la segunda clase de Foucault de 1976? Del 14 de enero. Levante la mano, a ver. Bueno, no exageren. Están levantando tantas manos que siento que me están avivando. ¿Entienden? ¿Cómo se puede? Yo cuando dicen, profe, tire un tema, que lo banco, ¿eh? Y nosotros lo charlamos, ¿no? Siento que cuando no leemos, miren, si no leemos, se transforma en una especie de festival de opinología, ¿no? No estoy en contra de las opiniones porque está bien, es lindo volar, vamos a llamarlo de alguna manera, pero cuando leen, se enfocan más.
Es como tenés más ganas de seguir leyendo que seguir, que divagar. Y yo lo que intento hacer es entusiasmarlos con que vayan a leer. Pero bueno, veo que no lo logré porque no leyeron una mierda. O me van a decir, no, ¿para qué voy a leer si usted lo explica re bien? Lo cual es peor todavía. Joaquín va a hablar. Dale, Joaquín. No, me engañó. Va. Prendió el micrófono por lo menos. ¿Ustedes lo ven ahí o no? ¿Ven los cuadraditos como yo o no? ¿Viste? Lo prendió. Bueno. ¿Me escucha ahí? Sí, ahí te escucho, Joaquín. No, te decía que yo sí leí la clase del 76. Qué grande. Pero vos ya no sos más alumno acá. Bueno, pero quería hacerte sentir bien. Ay, te agradezco. Escúcheme. Bueno. Bueno, por lo menos está bien, introduzcamos el tema y qué sé yo no sé hasta dónde llegué la clase. ¿Hasta dónde llegué la clase pasada? A ver, por lo menos que las que estuvieron conmigo. ¿Qué hicimos? Vamos así, dale. Mientras les cuento una anécdota más, para que vean cómo era antes, y después sí, mientras buscan sus apuntes. Buscan sus apuntes. ¿Tienen apuntes? Me imagino que sí. Yo ya hace 20 años que dejé de ir como alumno. No, no es que no sigo yendo como alumno, pero bueno, no así como ustedes en la facu. Y yo me acuerdo que yo llegaba a la clase y el profesor decía, bueno, ¿leyeron? Nadie decía nada y el tipo se quedaba callado. Y decía, hasta que no me haga ninguna pregunta, yo no digo nada, porque acá es taller de lectura y si no tienen dudas, ¿de qué voy a hablar? Y se generaba un silencio incómodo, de qué sé yo, 30 segundos, un minuto de silencio, vamos a decir. Yo me acuerdo que era Huntington el tema. ¿Lo conocen, Huntington, el choque de civilizaciones? ¿Leyeron? Bueno, no importa. Entonces abro, leo la primera página y dice, la historia de la humanidad es la historia del choque de civilizaciones, dice Huntington. Y yo leo esa frase sola y como me molestaba el silencio, igual que ahora, ven que hablo sin parar, levanto la mano y digo, qué pretencioso, che, se cree Marx. Porque claro, emula a Marx que dice la historia de la humanidad, la historia de la lucha de clases. Y me caga pedos y me dice, se ve que no leíste nada. Digo, yo estoy tratando de animar la clase, le digo. Mínimo, te tiro un centro y me devolvés con una piedra. Una pared le hice. Bueno, yo ahora no pretendo lo mismo ustedes porque está bien, yo sé. Hacen mil cosas. O no hacen nada, no sé qué hacen. No sé, no quiero prejuzgarlos, tal vez hacen mil cosas. Sí. Nabila estuvo leyendo a Lutero, eso seguro, ¿no? Bueno, a ver. ¿Hasta dónde llegamos la vez pasada cuando estuvimos viendo Foucault? Que ahí hice un vértice, me metí por otro lado. Estábamos hablando del poder que se ejerce. Uh-huh. Vimos eso. Y habíamos quedado en la triangulación entre poder, derecho y verdad. Sin mal no sé. ¿Cómo llegamos hasta ahí? A ver, para ponernos en tema, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta la triangulación? Porque yo me imagino que Romina, si lo dices porque algo entiende, pero ¿qué pasará con el reste o el resto? Si decimos que hay una triangulación entre poder, derecho y verdad. ¿Querés desde el comienzo de la clase o desde que empezamos a hablar de Foucault? Decime lo que quieras, necesito que nos empapemos. A ver, va. Todo empezó porque estábamos hablando de separar el poder judicial de justicia. Después como que nos fuimos adentrando a la idea de qué es el Estado moderno. Después de orden pasamos a derecho. Pará, Juli, pará. Está bien todo esto que estás diciendo, pará. Te estoy haciendo un paneo general, sí. No, está bueno porque me sirve. A ver, Juli está diciendo bien. Tuvimos que separar, para seguirte el hilo, justicia de poder judicial. ¿Eso lo tienen o no en la cabeza? Si yo digo, ¿sí? Levante la mano quien no, porque si me dicen no, no tengo idea, yo les digo ahora, ¿eh? ¿Está bien? Va, dale, Juli. Entonces, cuando separamos justicia de poder judicial, ¿qué pasó? Bien. Dijimos que los jueces, como que nuestro sistema está estructurado de manera que pensamos que lo que dicen los jueces es la justicia, como que estamos imponiendo un orden.
Después, ese orden sería lo que conforma el Estado de Derecho, que es el Poder Judicial y el Poder de Policía. Básicamente, hacemos... Ahí te quiero hacer una pausa, pero me gustaba igual, va bien, va bien. No es que, espera, yo no pondría, no sé cómo lo tenés en tus apuntes, pero no pongas conforman el Estado de Derecho, porque no es que ellos lo conforman el Estado de Derecho, no. Yo te diría más bien que son los garantes de su sostenibilidad, si querés, pero no una garantía material directa. Porque si lo lees así como descontextualizado, pareciera ser como que es la policía y la justicia los garantes del orden. Y vos lo podés decir así, pero para mí, esto lo pienso, y bueno, ustedes pueden no estar de acuerdo, como ni esto ni nada, para que exista un orden tiene que haber una materialidad básica de bienestar. Porque si no hay un cierto bienestar, que puede estar medido por una multiplicidad de variables, no hay ningún orden posible. Ahora, a partir de ahí, de esa materialidad, de ese bienestar, ¿sí? Bueno, empieza a aparecer un discurso, una narrativa, un relato, como también se dice a veces peyorativamente, una narrativa, un discurso de qué? De cómo seríamos como sociedad, de cómo nos representamos como sociedad. Y ahí sí, en ese contexto aparece el orden materializado en el Poder Judicial y en la policía. Pero hay una materialidad previa, ¿entiendes? No es que ellos son los garantes, porque sin comida, sin salud, sin caminos, sin todo lo que nos rodea, sin bienes y servicios, es imposible. Y sin unidad de nación también, y todos los componentes del Estado, ¿no es cierto? Y sin el reconocimiento, todo lo que ustedes saben. Y con una población desarmada de todos los medios de producción y de dominación, ¿correcto? Desarmada en todo sentido. Porque a partir de ahí, a partir de que el orden es impuesto desde un lugar, desde una fuerza, desde esa fuerza se instruye, comienza un relato, y en ese relato aparecen los jueces, diciendo que son los garantes de ese orden que, justamente mintiendo, los jueces dirían, nos dimos a través de un pacto, cosa que también sería mentira, pero es la narrativa que nos damos. ¿Se entiende todo lo que estoy diciendo? Lo tenemos, tipo, es esta idea del mito de una verdad. Julio, un chiquitín. Sí. Por favor. Ahí está. Dale, Juli. No, te iba a decir que sí, lo teníamos así, tipo, tenemos básicamente la idea de que el mundo es así, está mejor así, por esta forma, como que es idóneo, como que es la única manera de que los jueces sean lo correcto, de que la policía nos tiene que cuidar. Es una institucionalización de un pensamiento, sí, lo tenemos. Me gusta que Juli es la voz de todas y todos. Bueno, creo. No sé, lo tengo anotado. Bueno, ¿y alguien más me iba a decir algo? Sí, que yo tengo anotado algo que creo que como que resume toda esta cuestión, que dijiste que el poder reprime la autopercepción. Es buena esa. Muy buena. Y la dijiste vos. No me acuerdo. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? No, con sinceridad te digo, no me acuerdo. ¿No? Pues está bien. Yo también tengo anotado eso y que reprime los instintos. Sí, eso lo leímos, porque cuando... Bueno, si quieren puedo arrancar... No sé si arrancar de ahí, porque él... Ah, sí, claro, ¿Puedo si hacer dijimos eso... ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón. Mirá, esto sería lo ideal, que me hagan preguntas. Porque tengo acá anotado que en la diferencia esa que hicimos al principio entre justicia y poder judicial, que la justicia sería, digamos, en base al ideal, ¿no? Que se tenga. Y tengo acá anotado como, por ejemplo, no sé, la justicia divina. Sí. Y por el otro lado, el poder judicial, que son los jueces los que
van a ser los que interpretan la ley, o sea, que es un delito, que no... ¿Puede ser que es por ahí? O sea, lo que, a ver, no sé, sí puede ser. Yo lo que quería decir es que, No sé, porque tengo anotado eso y lo estaba releyendo y no, quería también lo que saber quería si... decir es que justicia es un concepto abstracto, ideal, que no puede ser, digamos, es susceptible de apropiaciones, pero no hay una verdad, tampoco, también el concepto de verdad es un concepto absoluto que no tiene justamente verdad. Y como el amor, o la Claro, amistad, porque eso había anotado, o también sí. tenemos el concepto de democracia, ¿no? Otro puede pensar en justicia desde mano propia, eso tenía anotado también, como que habíamos visto que hay varias Pero conceptualizaciones escuchen, según... no dijo Platón justicia es lo que le corresponde a cada uno por naturaleza, lo tuvieron que haber visto en teoría 1, ¿y que ustedes están de acuerdo con ese concepto de justicia? ¿Hay algo más arbitrario, pero algo más autoritario, si quieren, o dogmático sería la palabra mejor, que justicia es lo que a cada uno le corresponde por naturaleza? ¿O es asumir que cada uno tiene una naturaleza, oro, bronce, plata, como las medallas de los Juegos Olímpicos, que nos ponen a competir a todos, a ver Sí, es quién es re feo, mejor? profe, eso. ¿Eh? Es re feo eso. Es horrible. Y saben que cuando yo lo estudié, no sentí, sabes que no me daba cuenta de nada, me parece. No lo digo mal, no me da, ¿viste cuando no te das cuenta de nada? Vos lees y absorbés como si fueras una esponja, como un bebé, todo lo recibís como lo dado. Ah, bueno, buenísimo, me aprendí el concepto, lo repito en el examen, re bien. No entendía ni lo que estaba diciendo. Creo igual hasta que Platón se arrepintió de eso, no es que lo sostuvo toda su vida. Lo dijo en una etapa y al final de su vida creo que se arrepintió de todo eso que escribió y dijo otras cosas. Bueno, no importa. Pero, y a lo largo de la historia de ustedes en la carrera, van a ver que los conceptos van mutando constantemente. Democracia es uno hiperdebatido, por ejemplo. De hecho, lo hablamos en esta clase, que me tiraron lo de Bobbio y le dije, miren, no es el único concepto de democracia. ¿Se acuerdan? Eh, y ahí está, digamos, incluso la capacidad de ustedes de formar un espíritu crítico que no tiene que ser, escuché lo que le dijo un medio que a mí me gusta y se lo tiro al otro medio por la cabeza. No, es leer, formarse y pensar y elevarse, en el mejor de los sentidos, ¿no? Por eso incluso cuando al principio dije esto de Paula, que Paula fue la que me dijo lo de Tevez, digo, bueno, según Pirulito, ya cuando uno dice según tal, se desprende y puede verlo desde afuera, desde otro, lo está diciéndolo yo, y te puedes parar enfrente, no sos el que lo afirma, no es tu idea, o tu versión, no sé, de lo que estás leyendo, y si te paras enfrente la podés indagar, cuestionar, pensar. Bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Vamos con el triángulo de las Bermudas, de derecho, poder, verdad. Claro, porque ¿qué pasa? A partir de que hay una construcción, se da una construcción eh, de lo que sería una ética, una construcción de una formación. En este caso, Foucault la ubica en el famoso pacto, que es la teoría jurídica liberal, pero finalmente es la ciencia fundante de las más importantes, porque entre las primeras ciencias, las primeras en cuanto a las sociales son la economía y la ciencia política, ¿correcto? Y es lógico que sea así, porque tiene que ver con la formación de la sociedad. Y a partir de ahí aparece la narrativa. Llévate, chao. Y a partir de ahí empieza la narrativa. Y entonces Foucault dice, bueno, eso no es el poder. Eso es lo que él dice. Por eso ahí el comentario de Romina que dijo, el poder se ejerce. Claro, porque el poder no es una cosa que se pasa de un lado a otro, ¿no? Es el ejercicio en acto. Entonces es ahí cuando él arranca diciendo, bueno, ¿qué es entonces en sentido positivo? Porque si no lo podemos definir por lo que no es. Vamos por lo positivo. ¿Qué es? ¿O dónde está? ¿O cómo lo veo? ¿Cómo lo advierto? ¿Cómo se produce? Podemos ubicarlo también a Foucault en el terreno de la sociología. ¿Por qué nos comportamos socialmente como lo hacemos? ¿Qué es lo que opera en cada uno de nosotros y nosotras? ¿Sí? Que nos constituye.
Ahí si quieren está esta idea de la autopercepción o la representación. Porque claro, ahora entiendo lo que dijimos, Nicolás, porque vos pensás, no es lo mismo decir que yo soy Dios, o que yo soy un semidios, o que soy un vasallo, a decir que soy un individuo, o decir que yo soy un obrero, o que soy argentino, o que soy un trabajador, o que, ¿entienden, no? La autopercepción, o que soy una mami, vieron que ponen a veces algunas, soy mamá, y después, no sé, vieron que algunas ponen en el Instagram, soy mamá. Claramente no son mamás, sí son, pero hay una imposición de una autopercepción. Es cool decir que sos mamá. Ustedes tal vez no saben, pero son adolescentes, pero en el chat de las mamis ponen soy mamá y después soy empresaria, cofundadora de una mega multinacional que heredé de mis abuelos que tienen tierras, pero soy mamá primero. Soy mamá. ¿Eh? Soy mamá, tengo mi huerta y tengo 15 esclavos. No lo voy a decir, están ahí atrás, que mantienen mi huerta. Aparte está bueno porque te autoconvences de que en realidad vos no sos una explotadora. No, vos sos una mami feliz que cambia pañales, que en realidad cambias una vez cada tanto. Porque está Inés, que es la señora que es divina, la queremos como una más de la familia, que en realidad es la que los educa, ¿no es cierto? Bueno, me fui de tema. Es fácil irse, ¿eh? Bueno, entonces decía, es lo que reprime, es lo que reprime. El poder es lo que reprime, vamos por la positiva. Y ahí dijimos todo lo que reprime. Y entonces, eso estaba en la página 28 de este texto, miren. A ver si les comparto el link, es este, pero lo tenía para otra clase. Se los voy a mandar por el chat de acá, ¿está bien? Si abren ahí, página 28. El poder es lo que reprime. Es muy importante que retengan estos conceptos, les van a acompañar toda su vida, ¿eh? Profe, Para todas las materias. ¿Cómo? no, te iba a preguntar que el poder es lo que reprime, estamos hablando de, esa es la definición que se daría, digamos, de Foucault del No, poder. no. Esta es una clase que él dio, y es por donde arranca. Entonces No estamos hay una sola definición de Foucault Claro, de poder. claro. Estamos arrancando. Entonces el tipo dice, bueno, está bien, si no era el pacto, si esa es una teoría economicista, acuérdense que hablamos, el economicismo y la teoría del poder, que es una cosa, que la compara con la teoría marxista, que era, en ese momento el marxismo también era muy influyente, y Foucault se quiere escapar del marxismo. De hecho, él es desafiliado al Partido Comunista y después se desafilia al Partido Comunista, porque no encuentra, digamos, una libertad, si quieren, de pensar, porque la dialéctica materialista dice que la historia tiene un solo final, que es la historia, que es la lucha de la victoria de los trabajadores, y lo único que vamos a hacer es acelerar o no ese destino, la fatalidad de la historia. Y él ve otras transversalidades, ¿no? Todo lo que era nuevo a él le gustaba. Por eso las cuestiones que tienen con el género, pero también con la esclavitud, la negritud, las religiones, y no sé, el pacifismo, todo lo que sea distinto y que no sea capital trabajo. Lo que pasa es que el conflicto capital trabajo siempre fue, dentro de todos los conflictos de la humanidad, uno de los más importantes. Es cierto, cierto. Bueno, y dice, bueno, está bien, si es lo que reprime, ¿cómo reprime? Y dice, páginas finales de la página 28, 29, 30. Dice, bueno, cuando es hacia adentro, hacia adentro significa hacia adentro de un estado, hay estados, ¿correcto? Que son estas formaciones en las que nosotros convivimos, que le dimos el nombre de estado, estas comunidades, estos órdenes sociales que tenemos. Eran reinos, después son estados, pero es lo mismo, lo que nosotros conocemos como este lugar donde estamos, que definimos hoy acá como Argentina. Yo digo acá, pero tal vez hay alguien que está en otro. ¿Hay alguien que no está en Argentina en este momento, entre estos cuadraditos que yo veo? No, podría haber sido. Bueno, cuando es hacia adentro, digamos, el poder se ejerce en la modalidad de opresión, así lo dice él, opresión, que sería la modalidad del contrato. El contrato es la Constitución, para que ustedes entiendan, ¿no? Y cuando el poder es de un estado hacia otro, si quieren, o hacia afuera, lo que habría ahí sería el poder en la modalidad de la guerra.
Es cierto, porque cuando un Estado quiere conquistar otro Estado, ahí aparece el concepto de guerra. Y entonces no sería opresión hacia adentro, sino que sería represión hacia afuera. Esos son los nombres que les da, lo que podrían ser, si quieren, dos grandes sistemas de análisis del poder en un sentido, que es este que lo está mencionando. Sigo, ¿no? ¿Me están siguiendo? En la siguiente clase, que era la de hoy, la del 14 de enero, empieza diciendo, bueno, página, ustedes vayan, yo no quiero ir, página 33. Ustedes abran la página 33, no me miren a mí, miren el texto. Ven, la estoy haciendo aburrida. Pero bueno, eso sí, así leen un poco. En la página 33, ¿la tienen? Dígame si, con un guiño o algo. ¿Sí? Dice, bueno, lo que intenté recorrer desde el 70-71, en el tercer párrafo, fue el cómo del poder. Cómo opera. ¿Sí? Y más abajo dice, cuando dice estudia el cómo del poder, los mecanismos, y dice, por un lado, veo que las reglas del derecho delimitan formalmente el poder. ¿Están leyendo? Eso es muy importante, porque ahí está donde se inscribe nuestra materia. Las reglas del derecho delimitan, es muy importante ahí la palabra formalmente, no realmente, formalmente, el poder. Pero al mismo tiempo veo que hay otra lógica, ya habla de otro límite. Los efectos de verdad que ese poder produce y que lo prorrogan. Es decir, que, escuchen, ustedes pueden tomar nota de esto que después van a tener que entender, pero toman nota de la frase. La frase sería que el poder genera o produce efectos de verdad. Efectos de, pueden poner verdades. Cosas que se nos presentan como verdaderas. Ahí está mejor. Produce el efecto de que veamos cosas que se nos presentan como verdaderas. Es muy importante, si quieren, acá es cuando en el momento aparece la bibliografía complementaria y se pone un asterisco, leer Verdad y Mentira en sentido extramoral de Nietzsche. Anótenselo, son 10 páginas muy reveladoras. ¿Sí? Y entonces automáticamente dice, bueno, yo lo que estoy viendo es que hay una relación entre poder, entre derecho y entre verdad. Ustedes también pueden ahí poner saber, además de poder, derecho y verdad. Saber y poder es clave, ¿no? Los saberes lo estuvimos viendo la vez pasada, ¿se acuerdan? La ciencia es el gran saber. Página 34. Segundo párrafo. Quiero decir esto, dice el señor. Este es el momento que se empiezan a dormir. No me importa. Ya está, lo dije. Quiero decir esto. En una sociedad como la nuestra, aunque también después de todo en cualquier otra, dice, múltiples relaciones de poder atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo social. Explico. Un orden social está atravesado por múltiples relaciones de poder. Para que se entienda, porque todavía el señor no lo dijo, pero ustedes ya lo tienen que saber. Las múltiples relaciones se dan en las instituciones en las que convivimos. Instituciones no significa un edificio, puntualmente, aunque puede serlo. Instituciones, me acuerdo cuando yo estuve en esta clase y me quedé fascinado, son actores tipificados que realizan conductas de manera repetitiva. Esto es tremendo. Es de Baltimore, es un sociólogo. Actores tipificados que realizan conductas repetitivas. Por ejemplo, yo soy el profesor, ustedes son las alumnas y los alumnos. Yo soy un actor tipificado, el profe, y ustedes son alumnas y alumnos tipificados como tales. Y realizamos acciones repetitivas que se prolongan en el tiempo. Nos encontramos a tal hora en tal lugar y ustedes toman nota de lo que yo digo. ¿Sí o no? Eso es una institución. Si no tenemos el marco de la facultad, el reglamento y la mar en coche, pero lo hacemos de manera repetitiva, es una institución. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Una institución es esto. Actores
tipificados, el policía es policía, el enfermero es enfermero, el doctor es el doctor, el profesor es el profesor, la madre y el padre, el niño, cada uno en su rol, pero ¿qué pasa? No somos una sola cosa en un solo lugar. Somos muchas cosas en múltiples lugares. En esa multiplicidad de instituciones se dan relaciones de poder que atraviesan el cuerpo social. Porque Joaquín aclara acá, porque el poder circula. Sí. Entonces, repito, múltiples relaciones de poder atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo social. Ustedes acá, en relación a mí, pueden sentirse en una relación de inferioridad si quieren, no debería ser así, y tratamos de que no sea así. Yo no lo siento así, aunque ustedes sí lo hagan así porque me tratan de usted y están condicionados por la nota. Esto no debería ser un tema que nos moleste. Ustedes podrían acá insultarme, vamos a decir. Hagan lo que quieran, no son súbditos míos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y yo no lo considero así, pero es difícil porque como estamos en el marco de la institución, bueno, se generan este tipo de relaciones, pero seguramente ustedes cumplirán diferentes roles en diferentes lugares y cada uno se está pensando en la posición que ocupa hasta en las relaciones sentimentales, afectivas, familiares, laborales, comerciales, no sé, de las que se imaginen de los ámbitos en los que ustedes circulen, ¿correcto? Ok. No pueden disociarse, ni establecerse, ni funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento del discurso verdadero. Es decir, todas estas relaciones se dan gracias a un discurso que se establece como verdadero. El profesor que dice verdades porque promulga la ciencia y a partir de ese supuesto saber produce verdades. Y a partir de esa producción de verdades que yo promulgo, porque soy representante de la ciencia en la Casa de la Ciencia, genero efectos de poder sobre ustedes. Hay ciertos límites. Pero si yo les digo, chicos, hay parcial la semana que viene, no, mira, hay parcial. Y les voy a poner la nota. Y se terminó el problema. Entonces, toda la relación se modifica. Está todo el tiempo presente. La relación también con la propiedad es lo mismo, ¿no es cierto? No hay ejercicio de poder, dice Foucault ahora. Miren, no hay ejercicio de poder sin cierta economía de los discursos de verdad. Cuando dice economía de los discursos de verdad, significa no la economía del mercado, sino sin una especie de uso racional, mesurado, convincente de los discursos de verdad. Es decir, ejerzo el poder, pero no me abuso, pero lo ejerzo todo el tiempo. Como hacen los jueces, vieron que dicen, no tenemos que meternos en esto, pero vamos a opinar, pero tenemos nuestros límites. Entonces hay una cierta economía de los fallos, si quieren. Pero bueno, en esa economía de los fallos hay una especie de ejercicio de poder. Entonces, el ejercicio de poder funciona con discursos de verdad a partir y a través de ese poder. El poder, esto se va a deliberar, esto que estoy leyendo que parece un trabalengua, se va a ir develando conforme avancemos. El poder nos somete a la producción de la verdad y solo podemos ejercer el poder por la producción de la verdad. La producción de la verdad está, escuchen, directamente relacionada con los saberes. ¿Vieron que vimos la clase pasada? Démosle una hilación. Si hay saberes, los que promueven esos saberes son los que dicen esos discursos de verdad. Y a partir de esos discursos de verdad, sostenidos por los grandes saberes, se produce el ejercicio de poder. Entonces, miren, vamos a decir, un día me acuerdo que me presenté ante, ya era alumno y era profesor, entonces entré a una clase, pero era alumno. Y se ve que el profesor no había llegado. Y venía manija, con esto Foucault, venía medio manija. Entonces entro a la clase, en la Facultad de Derecho, que son todavía mucho más
más difíciles de construir, ¿viste? Como son como ladrillos macizos, entonces el trabajo es mucho más arduo. Entonces entré y no estaba el profesor y yo me paré frente al pizarrón, de verdad lo estoy contando, ¿eh? Pues tampoco era algo tan tremendo que estaba haciendo. Y no dije nada, pero escribí mi nombre. ¿Me entiendes, no? Están todos hablando, esperando que llegue el profesor, y yo llegué y apoyé primero apoyé mis libros, no sé con qué venía, en el asiento de adelante, pero tampoco había más lugar. Y cuando me senté adelante, me puse los libros, dije, la hago. Siempre ya venía flasheando con esto, la hago ahora. Y escribí Ezequiel Sigma. Claro, entonces hizo un silencio. Total, atroz, atroz. Claro, estaban todos esperando que empiece a hablar, porque si el profesor entra y lo primero que hace es escribir el nombre del pizarrón, ya aparte de ahí marcas una presencia, ¿viste? Mi nombre es importante, a mí me. Es más, tendría que haber puesto, creo que no lo dice, doctor, porque eso sería todavía otro título. Doctor Ezequiel Sigman, así se van a referir a mí. Y automáticamente, no tardé más de 15 segundos, dije que yo no era que yo no era profesor, y me senté, claro, más de uno habrá dicho, qué pelotudo este pibe. Y sí, efectivamente, un pelotudo grande, pero claro, ¿qué pasa ahí? ¿Qué opera ahí? Si no tengo superpoderes al estilo, como diría Weber, ¿cómo se llama? Carismáticos, ¿no? Que necesita todo líder para conducir un grupo. Ahí había un grupo, Profe, sí. ahí no se formaría la autoridad, digamos. O sea, eso no sería la construcción de la figura de autoridad en esos mismos términos. No sé, no me quiero meter con la categoría de autoridad, no porque no sé, pero lo que sí quiero decir acá, no te lo digo con honestidad, Alejandro, no sé. Eh, lo que sí empezó a operar es que estamos en la facultad porque venimos a instruirnos. Y el profesor es el único que está facultado para decir verdades, cada uno en su dominio. Y ahora tal vez no funciona tanto así y menos en nuestra carrera, pero en otras carreras, con mucho más fuerza y antes mucho más. Vos tenías que repetir lo que decía el profesor. No te podías alejar, vos no podías dar tu opinión, vamos a decir. Yo no sé si eso es una construcción de autoridad, pero hay teorías sobre la autoridad, pero no importa. Ah, ¿qué es lo que operaba ahí? Bueno, Quizá quisiste decir jerarquía, Alejandro, mejor dicho. pues No, creo que la definición era de autoridad cuando se apoyaba al líder justamente en saberes para poder expresarlo, como para poder demostrar o hacer que el pueblo confíe en él, o bueno, que los subordinados, digamos, confíen en él, en vez de usar el carisma o de usar otros elementos. Creo que era esa la definición, que quizás estoy no, confundido está, de. pero. No, sí, mira, Alejandro, la verdad que tiene sentido lo que estás diciendo, es correcto. Este, yo lo que quiero decir con esto es lo que voy a leer ahora en el siguiente párrafo. El poder nos obliga a producir la verdad, dice más abajo, en la tercera línea del siguiente párrafo. El poder nos obliga a producir la verdad, dado que la exige y la necesita para funcionar. Porque si yo entraba a la clase vestido de trabajo, digamos, no sé, de seguridad, con un coso que dice seguridad y con un gorrito de seguridad y con una cachiporra acá al costado. Y escribo mi nombre en el pizarrón. ¿Qué van a decir los alumnos? Este tipo está loco. Y si entra el señor que está barriendo el pasillo, entra con el coso de barrer, lo deja al lado del pizarrón y escribe su nombre, también van a decir está loco, pero como entré vestido medianamente, digamos, de profesor, medianamente, tampoco es que me he visto muy bien, ese es otro desafío en la facultad que tengo de Derecho, voy todo lo mal vestido que se pueda, a ver hasta cuándo aguanta la situación, ¿no? Porque a los alumnos y a las alumnas les encanta ir vestidos y vestidas como, no sé, las mujeres para mostrar las tetas y los hombres de traje. Es como una constante en la Facultad de Derecho, es una cosa que somos todos objetos ahí, es una cosa, no van a estudiar, no sé a qué van. Este, el 10% que estudia se da cuenta que no tenía que haber estudiado Derecho y dice, yo hubiese querido estudiar Ciencia Política. Y anda a estudiar Ciencia Política, ¿qué haces acá? Le preguntás. Bueno, no saben. Eh, entonces, más abajo.
varias líneas. Somos juzgados, condenados, clasificados, obligados a cumplir tareas, destinados a cierta manera de vivir o a cierta manera de morir, ¿sí? Es importante esto. En función de discursos verdaderos que llevan consigo efectos específicos de poder. ¿Mm? Por lo tanto, reglas de derecho, mecanismos de poder, efectos de verdad. Hay reglas de derecho, hay mecanismos de poder y hay efectos de verdad. O bien, reglas de poder y poder de los discursos verdaderos. ¿Qué significa poder de los discursos verdaderos? Que los discursos que se dicen en nombre de la ciencia tienen un efecto poderoso sobre las personas. Voy a dar un ejemplo mejor sobre esto que acabo de decir recién. Miren, una vecina sale a la calle y le toca la puerta a la otra vecina y le dice, tu hijo es un tarado. Situación. Bueno, pelea, vos loca de mierda, ¿qué te crees que sos? Se la agarran, ¿no? ¿Cómo vas a insultar a mi hijo? ¿Qué te metés? Una llama al marido, aparece ahí todo tipo de relaciones, el machismo, el marido que tiene que ser el guapo y ir a pelearse para mostrar su hombría. Toda una especie de discursos que tienen que ver juntamente efectos de poder por discursos y mecanismos institucionales. El hombre, pater familia, todo, ven cómo genera efectos de poder sobre los cuerpos, pero tal vez el señor no quería pelearse con el vecino, qué sé yo. Ahora, escena, te llaman de la escuela, hola, sí, queremos tener una reunión con usted, ¿quién es? La directora de la escuela, solemne todo, te sienta, un día, a una hora específica, con delantal blanco, está en un escritorio, y dicen, señora Pérez, sí, bueno, mire, tenemos que decirle, está acá el pedagogo, está no sé quién, la asistente social, tu hijo es tarado. Oh. ¿Hay cura para la taradez? Sí, hay un tratamiento, ¿correcto? Entonces, claro, ahí hay ustedes entienden esta situación, ¿no? Pero le dijo lo mismo, tu hijo es un tarado. Claro, pero ¿qué pasó? Se lo dijo la directora de la escuela, ¿sí? Y hay otros efectos de poder que vienen dados por otro tipo de institucionalidad. Tal vez cuando es la vecina legitimás ese discurso, porque no viene cargado de esos discursos de verdad, no son discursos de verdad, ¿por qué? Porque no tienen la carga del saber detrás. Pero si te lo dice la directora de la escuela, ¿correcto? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hay un saber que está operando que genera esos discursos de verdad que tal vez no son verdaderos. Mirá, mi hijo no es tarado, vos sos la tarada. Bueno, perdón con esto de tarado, tal vez no es ninguno, pero ella lo dice porque estuvo estudiando un libro de psicología que cataloga o clasifica tipos de taradez, y tal vez ahora hoy ese libro ya se dejó de usar porque ya no hay más tipos de taradez, ¿entienden? Sino que hay diferentes grados madurativos en el desarrollo de las personas y tienen que tratarse diferenciadamente. No sé, qué sé yo, la ciencia evoluciona también. Pero ustedes ahí pueden entender poder de los discursos verdaderos. Los discursos verdaderos tienen efecto de poder. Ustedes tal vez no lo notan tanto en la facultad y menos en nuestras materias que son para cuestionar todo y son todas teorías. Pero en las facultades que, miren, nuestra carrera, para que ustedes se ubiquen, me estoy yendo de mierda, pero es importante, para que ustedes se ubiquen, pero tal vez no prestan atención a estas cosas. Nuestra carrera se divide entre teoría y ciencia. Es como es una bisagra la carrera nuestra. Tenemos la mitad de las materias teóricas y la otra mitad científicas. ¿Y qué sería eso? Bueno, hay un debate. Los que hacen ciencia creen que la teoría no sirve para nada. Los que hacen teoría creen que la ciencia no piensa. Hay facultades, sobre todo las de ciencias exactas, en las que no se pone en cuestionamiento esto. Podríamos ponerlo en cuestionamiento. Pero no lo ponen en cuestionamiento. Entonces, ¿qué hacen? Hacen ciencia. Yo ya voy por, qué sé yo, biología molecular 15. Y ya no sé en qué grado de la biología molecular está, no entiendo nada. Pero claro, hay una creencia sobre una teoría de que existen las moléculas. Y si un día desaparecen las moléculas porque dejamos de creer en esa teoría, en ciencias sociales todo eso es mucho más sencillo. Porque tenemos la mitad de materias que son teóricas. Y es más, hacemos jugar las teorías para construir una verdad. Y cuando a alguien le decís, no, mira, la verdad la construimos intersubjetivamente, ¿de qué mierda me hablas? Claro, hubo un momento de la historia de la ciencia política, el conductismo en Estados Unidos, que dijeron que la teoría no servía para nada, que era historia de las ideas y que había que abandonarlas para avanzar efectivamente en la acumulación de conocimiento.
¿Entienden todo esto? Por eso a nosotros nos cuesta verlo en esta materia, pero por eso también les pasa que chocan con los profesores de Derecho de la carrera. ¿Por qué? Porque el profesor de Derecho entra y dice discursos de verdad, porque se los cree también. ¿Sí? A los de económicas, no sé si hay acá de económicas. ¿Hay alguien de económicas acá? En general no viene. No. Hacen teoría contable. Y yo siempre le pregunto, ¿ustedes hacen teoría contable? Pero ¿cuántas teorías ven? No solo una. Entonces no es teoría contable. Es una sola, la de Molchon y Becker. No ven teoría marxista de la economía. Entonces eso no es teoría contable. Eso es contabilidad 1. Debe de haber. No hay una teoría sobre la deuda. Hay deuda, hay obligaciones, hay toda una concepción de saber que genera efectos de verdad muy poderosos. Usted debe. No, no, yo le puedo decir, no, a mí la deuda me la fabricaron. ¿De dónde salió eso que hay que honrar la deuda? Eso es una fabricación que genera efectos de verdad muy poderosos. No, no, en mi casa me enseñaron que las deudas hay que pagarlas. Si vos te comprometiste, tenés que pagar. Y eso no lo podés cuestionar. ¿Entienden esto? También genera efectos de verdad muy poderosos. No, el peronismo paga. Todo bien, yo estoy. Hasta en estos momentos de división de aguas, hasta me puedo considerar peronista. Claramente no soy peronista. Y me molesta cuando hay que pagar la deuda, porque yo considero que la deuda es ilegítima. Está bien, hay un grupo minúsculo que consideramos, no sé quiénes estarán acá, consideran que la deuda es ilegítima. ¿Por qué hay que pagar la estatización de la deuda de la dictadura, de las empresas privadas? No sé, ese discurso no se puede romper. Bueno, eso también son poder de los discursos verdaderos. Acá Joaquín no me banca. Bueno, está bien, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, eh, sigo leyendo, ¿está bien? ¿Me están siguiendo? No sé si están ahí. Vamos, Sí, vamos, sí. vamos, bien. Digo, Página 35. digo Aparte, algo, pero te vas a ¿cómo? enojar. Hoy leí una clase de Foucault, No me voy pero a no era enojar. para tu materia. Ah, Y en la clase, Foucault decía que para que el saber funcione como saber es necesario que ejerza poder. lógico, es lo que estamos diciendo. Claro. Exactamente. Así, tal cual. Eh, Página 35, está muy bien eso. Es así. En las sociedades occidentales, y esto es así desde la Edad Media, la elaboración del pensamiento jurídico se hace esencialmente en torno del poder real. El edificio jurídico de nuestras sociedades se construyó a pedido del poder real y también en su beneficio, para servirle de instrumento o justificación. Es decir, acá, dentro, escuchen, porque saltó de tema, pero vamos a hilarlo, vamos a hacer una hilación entre la página 34 y la 35. ¿Qué quiere decir acá, Foucault? Quiere decir esto. Hay un montón de discursos de verdad, que son discursos, cuando digo discursos de verdad, significa cosas que se dicen que están basadas en un supuesto saber. Esos son discursos de verdad. Entonces, hay uno fundamental, es el siguiente, en las sociedades occidentales, es el siguiente. Las monarquías absolutas, ya lo vimos creo que conmigo en la primera clase, la número 1, donde seguramente hablamos de Lutero con Navila, en la clase número 1, vimos que las monarquías absolutas, cuando ya no tienen a la legitimidad de Dios como un sostén fundamental, ¿recuerdan? Necesitan algunos otros elementos de gobierno. Maquiavelo es fundamental como referencia en este momento. Y entonces es a pedido de las monarquías absolutas que el pensamiento jurídico o el derecho, pero el derecho como la forma, es decir, un papel con palabras escritas en este formato, a eso me estoy refiriendo, se aparece el derecho en función de y a partir de la necesidad del poder que llama acá real, que real puede ser real por realeza o real por verdadero, porque es donde está el ejercicio de poder. Entonces, el monarca necesita
fundamentar sus decisiones en algún instrumento que no sea Dios. Y aparecen los juristas del derecho canónico, de las universidades del norte de Italia, ¿vieron? Porque es ahí en ese lugar en donde está lo que sería el mainstream del saber y la investigación en torno siempre de la iglesia. Los juristas empiezan a escribir para la monarquía, que les conté en su momento, y se tienen que acordar, que la monarquía absoluta, les conté, empieza a gobernar el territorio. ¿Se acuerdan que les conté esto? Esto está directamente relacionado. De hecho, la novela de Laurent Binet, que les conté al principio de Civilización, la estrategia de Atahualpa justamente es la que no está utilizando bien las monarquías en Europa. ¿Qué hace Atahualpa? Empieza a producir alimentos. Y entonces, cuando empieza a producir alimentos, porque vieron que ustedes, ¿alguno fue a Perú? Levante la mano quién fue a Perú. ¿Nadie fue a Perú? ¿Nadie hizo el camino? Ahí está. Yo, Tengo a Belén, ¿y quién más? Yo fui a la selva. Olivia. Bueno. Y Olivia. Bueno, a ver, bueno, la selva no me sirve, pero Olivia y Belén, alguna de las dos, ¿fue al camino hizo el Machu Picchu, el camino del Inca? No, mis papás lo hicieron. Bueno, está bien, yo fui en el 2002, hice el camino del Inca y ahí descubrimos las terrazas. ¿Qué son las terrazas? Ah, ahí está, Belén dice que sí. Claro, como ellos tienen una planicie, viste que es bastante dificultoso para sembrar, ¿qué hacen? Siembran al estilo escalón, tiran agua arriba y el agua filtra y cae, y aprovechan toda la montaña para sembrar, el estilo de terrazas. Entonces, ¿qué hace Atahualpa? Claro, siembra todo lugar que ve, siembra. ¿Vieron que en Europa les encantan los caminitos así pintaditos al estilo suizo? Todo perfectito. Bueno, pero el espacio verde que ve, mete girasol, mete maíz. Entonces, claro, la gente empieza a ver que con Atahualpa vive mejor porque están gorditos porque comen. Dice, che, es bueno esta Atahualpa a fin de cuentas. Entonces, ¿qué hace Atahualpa dentro de su estrategia de gobierno? Para darle un poco de ideas al gobierno actual. Gobierna el territorio y hace que la gente tenga cierto bienestar, que no le falte la comida, que le alcance. Si te alcanza, empiezas a ver todo con otros ojos. Es elemental esto que estoy diciendo. Y así es como va construyendo las alianzas, ¿no? Atahualpa todos lo empiezan a ver con buenos ojos. Por donde pasa Atahualpa hay comida. Con choripán, profe. O choripán, también es buena. Podemos, también, está buena. Muchos choripanes para todos. ¿Me van a acusar de populista? No, o sea, esa es otra, ¿eh? El discurso, digamos, el efecto que se genera a partir de la terminología populista, que tiene una connotación negativa que es difícil quebrar. Pero bueno, eso ustedes lo trabajarán como quieran. O se dejan llevar por las ideologías, o no analizan todo más en este estilo. Entonces, ¿qué hace el monarca? El monarca empieza a gobernar por un lado, la realeza, pero por otro lado necesita una narrativa para este gobierno. ¿Cuál es esa narrativa? El derecho. El derecho es la narrativa del poder real. Se los voy a poner más claro todavía. ¿Ustedes saben cuándo se inventa el boletín oficial? No saben, ¿no es cierto? No saben. No tengo el dato preciso, el libro no lo tengo acá, no lo voy a buscar, pero más o menos al año 1620, todas las monarquías, 1630, inventan un libro que se llama un nombre larguísimo, pero básicamente es la función del boletín oficial, en donde ¿qué hacen? Publican todas las decisiones de gobierno, ¿sí? Porque tienen que dar a conocer las decisiones de gobierno, y si bien no es democracia, y si bien no lo votan, y si bien ejerce el poder basándose en Dios y la mar en coche y todo lo que ustedes crean, el tipo tiene que legitimar su poder en base a otro tipo de aptitudes, y no solamente el carisma, o acá llegó el rey, o acá se hace lo que yo digo. Tiene que gobernar de verdad, porque no pueden dar de acá para allá con baños de sangre. Esto te funciona por un tiempo, pero no te funciona eternamente. Y es el derecho, el instrumento de la monarquía. ¿Hasta ahí se entendió? Porque todo lo que hace lo legitima con el derecho. Entonces, ahora leo de vuelta. Las sociedades occidentales, página 35, segunda línea. Y esto es así desde la Edad Media, en las sociedades occidentales. La elaboración del pensamiento jurídico
se hace esencialmente en torno del poder real. El edificio jurídico de nuestras sociedades se construyó a pedido del poder real y también en su beneficio para servirle de instrumento o de justificación. ¿Se entendió ahora la frase? Le estamos sacando el jugo. ¿No se, sí o no? Digan que sí, porque ya está. Bien, ahí está. Bien. Bueno, más abajo va repitiendo todo el tiempo lo mismo, lo dice 15 veces. El edificio jurídico fue uno de los instrumentos técnicos constitutivos del poder monárquico, autoritario, administrativo y finalmente absoluto. Es más de lo mismo. Bueno, ¿qué va a hacer la burguesía? ¿Qué va a hacer la burguesía? Esperen un segundo, que tengo alguien que me está hablando de trabajo. Ignoré 1000 mensajes, pero este tengo que leerlo. Espérenme un segundo. El de Eugenia me sale este titular. Bueno, esperen, pausa. Lean un segundo, ¿saben qué? El párrafo de y se trataba del poder real de dos maneras. Lean eso un segundo, mientras yo contesto este mensaje. El segundo párrafo de la página 35, el último. Ah, ok. Listo, ya volví. ¿Lo leyeron? Perdón, me perdí. No, Juan dice que no. Qué bárbaro, Juan. Bueno, entonces lo explico. ¿Alguien lo leyó? ¿Quién Sí. fue? A ver, ¿y qué entendieron? Esta pausa me sirvió para que lean. Hablaba un poco de lo que vimos en la clase pasada, de rodear la línea general de la soberanía, que esconde en sí la relación de dominación, ¿no? Te creo. Sí, esto dice, lo importante es esto. La burguesía, cuando piensan en Marx un segundito. Marx, ¿lo tienen, Carlos? Cuando la burguesía ya ejerce el poder en el territorio, lo que sería para Marx el mercado, lo que sería para Marx la estructura, cuando ya lo ejerce el poder en la estructura. ¿Qué significa que ejerce el poder en la estructura? Bueno, sería la fábrica. Pero más les diría, no solamente la estructura, ejerce el poder en la estructura y en la superestructura. ¿Por qué? En términos de Marx, y si no en términos genéricos. Porque es amo y señor, tiene esclavos, tiene obreros, tiene tierras, gobierna su familia, tiene mujeres, estamos hablando del hombre blanco burgués medio propietario, ¿correcto? ¿Qué le falta? Le falta ser gobierno en términos reales o no reales, en términos formales, ahí está. Puede convertirse en clase dirigente, pero claramente es clase dominante. ¿Sí? No es lo mismo. Puede convertirse el burgués en clase dirigente, ya es dominante. ¿Y cuál va a ser el arma que va a utilizar la burguesía para oponérsela a la monarquía cuando ya está ejerciendo el poder en el terreno? Porque ya es dueño de todo la burguesía. Bueno, el arma que va a utilizar, el instrumento del cual se va a valer, es el derecho. Es decir, la burguesía va a llevar al derecho como bandera hacia la victoria. Acá nosotros tenemos un conjunto de leyes que dicen que somos todos iguales. Basta de la sociedad con los títulos nobiliarios. Acá tenemos un derecho que dice que si somos todos iguales, tenemos que tener un gobierno de iguales que va a ser en una asamblea de iguales. Entonces, el mismo instrumento que la utilizó la monarquía para gobernar, utiliza la burguesía para oponérselo a la monarquía. El derecho.
¿Entienden? Entonces empieza a funcionar como instrumento ese derecho. Pero ese derecho que funciona como instrumento es pantalla, es fachada. ¿Por qué es pantalla o fachada? Después puede no serlo, pero ¿por qué lo sería? Porque ya se sentían capaces de dirigir, ya sentían en sus cuerpos, en sus saberes, en sus pareceres, en su sensación, en el cosmos, en algún lado, que no necesitaban más de un monarca, y no necesitaban más de los títulos, ya no es necesario nada de todo eso. Ahora con lo que alcanza es con la propiedad de cuerpos, de almas, de territorios, y lo que necesitamos es un papel que diga que es verdad ese papel, y que en base a ese papel yo soy dueño de este esclavo y yo soy dueño de esta tierra. Pero ya es dueño antes de serlo. El papel lo único que viene es a poner una formalidad que después es muy difícil quebrantar. ¿Por qué? Porque si alguien quiere ser dueño de un territorio, hoy no le alcanza con ocuparlo. Necesita un papel que así lo diga. Porque si vos ocupás un territorio que no es tuyo y no tenés el papel, te van a decir que sos un usurpador. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces es como que hay una doble valla. El derecho, que era una formalidad, se transforma en un fetichismo. Creemos en el derecho, le damos un valor mayor del que tiene. Creemos en esos discursos de verdad que generan efectos de poder. Ahí lo dije de vuelta. Me tienen que estar siguiendo. Tienen que estar siguiendo. Entonces, ¿qué va a decir acá el señor? Va a decir, página 36. ¿Mm? El derecho es el instrumento del poder y vehiculiza la dominación. Ahora voy a leerlo. No es lo mismo. Escuchen, ¿pueden poner esto en sus apuntes un segundito? Pueden poner soberanía diferente, que es igual con la rayita, ¿vieron? Dominación, como que una cosa es la soberanía y otra cosa es la dominación. Pónganlo eso. Me quedé pensando en lo que me dijeron de autoridad, pero bueno, eso me quedó ahí dando vueltas. Esa pregunta fue fundamental. Bueno, la dejamos ahí bollando, esa pregunta de autoridad, muy buena esa pregunta de autoridad porque descoloca al profesor. ¿Qué hay mejor que te descoloquen? Nada. Bueno, en los años están en la página 36, leo con ustedes, por favor síganme atentamente. En los años previos, a la hora de las diferentes cositas que mencioné, me gusta cuando dice cositas, en francés sería petillos, que mencioné, el proyecto general consistía en el fondo en invertir esta dirección general del análisis. Es importante ahí invertir la dirección general del análisis, que es, creo, la del discurso del derecho en su totalidad desde la Edad Media. Traté de hacer lo inverso, es decir, hacer que la dominación, al contrario, tuviera el valor de un hecho, tanto en su secreto como en su brutalidad, y mostrar además, a partir de ahí, no solo como el derecho es, y a partir de ahora pongan ahora, no solo como el derecho es el instrumento de esa dominación. Si quieren pongan así, el derecho, diría Foucault, acá esto es una afirmación, el derecho es el instrumento de la dominación. ¿Vieron que pusieron recién dominación no es igual a soberanía? Ok. El derecho para Foucault sería el instrumento de la dominación. ¿Sí? Y ustedes entienden cuando yo digo esto, ¿por qué? Porque lo que acabamos de explicar. Necesito una herramienta. ¿Podría haber sido otra? Podría haber sido otra, pero fue el derecho. Y entonces, como tiene tanta fuerza, de hecho con Belén siempre damos un texto que se llama La fuerza del derecho. Por ejemplo, cuando les conté lo de la directora de la escuela, ahí también está la fuerza, si quieren no del derecho, ahí está la fuerza de la medicina, si quieren, pero también constituida como saber. O la fuerza del Estado que monopoliza la palabra, ahí también es importante. Bueno, no importa. Dice Foucault ahora, me gustaría, lo voy a parafrasear, me gustaría a mí analizar
las normas, esto lo estoy diciendo yo, las normas, la normativa, pongan las resoluciones, los reglamentos, eh, los actos administrativos menores. Me gustaría ver a todos esos actos administrativos menores, es decir, un profesor que da clases, un policía que te garrotea con un machete, un enfermero o un doctor que te toma y te dice, vos vas a hacer lo que yo te diga y te vas a quedar en esta cama de hospital y te voy a declarar loco y te voy a dar una inyección para sacarte la locura. Ese conjunto de actos administrativos, la directora que te dice que tu hijo es un tarado, me gustaría ver todos estos actos administrativos, y ahora voy al texto, como el conjunto, escuchen acá, estoy ahí en la línea, no sé qué línea, pero de donde venía leyendo, como el conjunto de los aparatos, las instituciones y los reglamentos que vehiculizan y ponen en acción relaciones que no son de soberanía, sino de dominación. Yo lo voy a, esto mismo que estoy diciendo, lo digo yo. Todo ese conjunto de medidas que les acabo de mencionar ponen en funcionamiento no relaciones de soberanía, sino de dominación. Y yo ahora les voy a decir, ¿qué serían relaciones de soberanía? Bueno, la discusión sobre la autoridad más alta, la discusión sobre el poder constituyente, la discusión sobre la constitución, la discusión sobre la forma de gobierno, la discusión sobre la democracia, la discusión sobre el Estado, la discusión sobre todo ese sobre la ley del Congreso, todo ese discurso ruidoso que muchas veces nos hace gastar saliva y tinta al cohete y que nos distrae del lugar donde verdaderamente se aplica la dominación, también a partir de instrumentos estatales, pero que no son la ley, sino todo este conjunto de aparatos, instituciones y reglamentos que vehiculizan no entonces la soberanía, sino la dominación. Vamos a poner otro ejemplo que es básico. Vos salís a la calle en pandemia. Marzo, abril del 2020. Salgo a la calle, el policía está en la esquina, me dice, ¿qué está haciendo usted acá? No, bueno, ya ese no, ya esa actitud, ese titubeo, ya vehiculiza una relación de dominación. Tengo que explicarle a este señor que está vestido de policía, que representa la autoridad y que me puede meter preso si quiere, no sé si quiere o no quiere, si puede o no puede, no lo sé, no me voy a hacer el machito o la machita en este momento, y le voy a decir, no, lo que pasa es que, y le vas a decir algo, le vas a explicar algo, si sos escribano, o le vas a sacar tu credencial de escribano, vieron que a los escribanos y a las escribanas les gusta mostrar su credencial, creo que para eso hacen esa carrera, solo para mostrar la credencial, como, o el juez, ¿no? El juez va a sacar una credencial que dice soy juez, pero si no, te dice, bueno, me vas a tener que acompañar por averiguación de antecedentes. ¿Qué haces? No, le vas a decir, el artículo 19. El policía no lo conoce, no le importa conocerlo. No, pero ¿cómo? Yo estudié en la facultad, que dice que el artículo de la Facultad de Derecho, en Constitucional, que el 19 dice que todos tenemos derecho a hacer lo que querramos y no ofendemos a nadie. Mira, a mí conmigo no, vos vas a venir y vas a hacer lo que yo te digo. Entonces ahí, si quieren, confrontan una charla sobre la soberanía por un lado versus una dominación por el otro. A mí no me vas a venir a hablar de la soberanía y el chingui chingui. El juez no le dice al policía que el artículo 19 le permite caminar libremente. El juez le saca la credencial para mostrarle una mayor autoridad. Yo soy el que te gobierno y que puedo requerir las fuerzas auxiliares de la policía si lo necesito. Y si vos te haces el machito conmigo, yo te voy a hacer un sumario administrativo y la vas a pasar mal. ¿Entienden? Entonces, el juez también entiende, igual que el policía, que el derecho es una pantalla y que en realidad funciona por estratificación, igual que en la edad feudal. No cambió prácticamente nada. ¿Sigo leyendo? Vamos, que tengo que seguir leyendo, no terminé la clase. Entonces, más abajo. El sistema del derecho, pero no acá la ley,
acá piensen en los reglamentos que van por abajo. El sistema del derecho y el campo judicial, y acá cuando él dice el campo judicial, todo esto que estamos hablando de la opresión, ¿sí? Del sistema judicial, que ya lo hablamos todas cuando hablamos ya hablamos de todo esto. Y el campo judicial son el vehículo permanente, estoy en el párrafo siguiente el que venía leyendo, son el vehículo permanente de relaciones de dominación. El sistema normativa, institucional, y el campo judicial, el sistema judicial, los funcionarios, los pasillos, los expedientes, la negación del expediente, la falta de acceso al derecho, el abogado que chapea, todo este chingui que ustedes conocen, que algunos viven más de esto que de otra cosa, son el vehículo permanente de relaciones de dominación. Es más importante vestirse de traje que conocer el derecho cuando uno va a tribunales. Es verdaderamente así. Es verdaderamente así. De técnicas de sometimiento, y esta palabra es muy Foucaultiana, polimorfas. ¿Por qué es técnicas de sometimiento polimorfas? Porque son un conjunto de relaciones institucionales que tienen diferentes formas, pero que todas apuntan a lo mismo. Técnicas de sometimiento, como se acuerdan que leímos hace un rato al principio de la clase, el poder es lo que reprime un instrumento, una clase, los instintos, la autopercepción, como me dijeron por ahí. Creo, dice Foucault, que no hay que ver el derecho por el lado de una legitimidad a establecer. Es decir, no tenemos que ocuparnos del derecho en cuanto al debate de la Constitución, de las mayorías, del poder de veto presidencial, si los 2/3, si la edad del requisito, si vuelve a la Cámara tal, si la mayoría, ¿entienden lo que les digo? No hay que ver el derecho por ese lado, dice él, si queremos estudiar de verdad el poder, porque todo eso es la formalidad, la fachada, la representación. Nunca se olviden la burguesía que le opuso el poder, el derecho a la monarquía, pero que ya lo ejercía en el terreno. Sino por el lado de los mecanismos de sometimiento que ponen acción. Es decir, lo que tenemos que estudiar son todos esos reglamentos, instituciones y relaciones y aparatos que vehiculizan mecanismos de sometimiento, que te dicen que vos tenés que sí o sí quedarte encerrado, que tenés que quedarte sí o sí en el hospital, que tenés que comportarte de tal o cual forma, que tenés que usar los cubiertos para comer, que tenés que comportarte como corresponde, tenés que ser un hombrecito, los hombres no lloran, hay que aguantársela, no seas un mariquita, ¿entienden todas esas cosas? Que viene lleno de estigmatizaciones, totales. Por lo tanto, la cuestión es, para mí, eludir o evitar el problema que es central para nuestra materia en realidad, que es el de la soberanía. Hicimos incluso teoría de la soberanía cuando hablamos de poder constituyente, ¿se acuerdan? Y tratamos de llevarla, con el caso de Chile, a la realidad, miren, soberanía popular, bueno. Y la obediencia de los individuos sometidos a ella, a esa soberanía, a la Constitución. Hay que eludir todo ese problema, dice él, para estudiar el poder. Y poner de relieve, y enfocarnos, si quieren, en el problema de la dominación y el sometimiento. Hay que eludir más abajo o rodear la línea general del análisis jurídico. Es decir, si nosotros queremos estudiar por qué hacemos lo que hacemos en sentido positivo, tenemos que alejarnos de la formalidad jurídica porque eso, ¿qué va a hacer? Nos va a generar distracciones, no nos va a permitir entender. Tenemos que alejarnos del formalismo que dice el deber ser para enfocarnos en el ser. Cuando te dicen, no, porque esto no es así. Mira, esto, la ley dice que debería ser de esta forma, pero yo como analista del poder te digo que funciona de esta otra forma. Eso no significa que no tengamos que conocer la ley, pero tenemos que conocerla no por su formalidad, sino para entender cómo juega en el verdadero ejercicio de poder. Cómo juega es, te están poniendo un fallo en la cara para bofetearte por detrás, si quieren, para ser explícito en la materia, ¿no? Esto cuando nosotros decimos, no podemos
leer un fallo descontextualizado de una relación de fuerzas entre relaciones de poder en el ejercicio del poder político. Es decir, no podemos leer formalmente lo que dice el fallo en cuanto al derecho, sino tratar de entender qué vehículos, qué está vehiculizando en términos de dominación y de opresión sobre los cuerpos. ¿Qué efectos tiene finalmente el fallo sobre ir a la escuela? Bueno, que pone a los maestros en duda si van a hacer o no paro, si le van a descontar los días o no, con quién dejo a los chicos si los tengo que cuidar, si salgo a trabajar o no. ¿Entienden que vehiculiza un montón de otras cosas? Y debe haber cosas que tienen que ver puntualmente con el juego de poder de arriba, los que se están peleando por ocupar cargos, que es una cosa que nos divierte, nos entretiene y podemos analizar, y también podemos analizar cómo ejerce efectos de poder sobre los cuerpos llanos. ¿Vieron la pirámide de supremacía, cuando estudiaron supremacía? ¿Vieron que ponemos que lo más importante es la Constitución y los tratados que están arriba? Bueno, pero Foucault, ¿qué nos diría? Bueno, que si te queremos entender el ejercicio de poder, lo más importante está operando en la base, no en la Constitución. Tendríamos que ver ahí cómo operan los dispositivos reglamentarios que son opresión sobre los cuerpos, lo que está abajo de todo, sobre lo cual se genera todo el tiempo una opresión, tenés que pagar, te venden un seguro, si vos no querías ese seguro te lo vendieron igual, porque no sé, no apretaste un clic, un botón, un consentimiento y te están sacando todos los días 20 pesos que te cuestan 60, 100, 150 y no tenés cómo defenderte, nadie te defiende, no accedes. Ya lo hablamos cuando hablamos de la democratización de la justicia respecto del acceso, ¿se acuerdan? Bueno, un chiquitín más para terminar la de hoy. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para eludir entonces el debate sobre la soberanía? Es decir, ¿cómo hacemos para cuando alguien nos dice muy livianamente, vieron que todos tenemos un amigo abogado o una amiga abogada, ¿cierto? O que estudian derecho en el grupo de amigas y amigos y que te dan vuelta como una tortilla, ¿viste? Y vos tenés que chapear, pero no chapear por ser mejor, sino por una especie de dignidad, les diría. Una dignidad de decir, mira, yo estudio ciencia política y la verdad que está buena la carrera. No sé cómo explicártelo, porque claro, vos venís con todo tu cúmulo de deber ser y yo necesito por lo menos todas las clases de Sigman para tratar de explicarte por qué vos lo que decís no tiene, es un sinsentido. Pero claro, no lo puedo hacer en una charla de café, que encima se mezcla con debates ideológicos, ¿viste? Y nos apasionamos con que Larreta versus Fernández, qué sé yo, no sé, lo que quiera. O no sé, los debates que ustedes establecerán, no sé las charlas que tienen. Sinceramente, acá estoy como los técnicos de fútbol viejos que ya no se entienden con los jóvenes y no sé de qué hablan, no sé ni de qué hablan. Es más, no sé ni a través de qué plataforma hablan, si de TikTok. Estoy asustado con todo esto. No importa. Yo les voy a dar la. Ya estoy tan grande que ni chistes hago, por temor a que los chistes queden viejos, viste, de un viejo tarado. Entonces ya no puedo ni chistes acá. Me rendí. Ya está. En fin. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para eludir el problema del derecho y enfocarnos? Y entonces cuando alguien nos diga algo que tiene que ver con la formalidad, con la soberanía, con lo jurídico, con el deber ser, y que te dan vuelta como una tortilla, eludirle y decir, no, esto es por acá, por dignidad, por uno mismo, para enfocarse bien, para saber por dónde tiene que analizar las cuestiones si quiere entender de verdad, o desde alguna verdad, tampoco hay verdades. Bueno, lo primero es lo que dijimos al principio, lo que me dijo al principio Romina, lo primero de todo. El poder no es una cosa que se tiene, el poder se ejerce. Como dijo Joaquín en el chat, el poder circula. Entonces, si el poder circula, si el poder no es una cosa que se tiene, ya nos cambia toda la concepción. Acostúmbrense a decirlo ustedes mismas y ustedes mismos. Pará. El poder no es una cosa que se tiene. No es que porque hay una ley del Congreso esto va a funcionar. El poder circula todo el tiempo. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿dónde está? No quién lo detenta, sino dónde está. Y no sé si está en el Parlamento, puede estarlo, pero tal vez no. Miren, con la ley de ILE,
puede estarlo en una primera etapa si quieren, puede estar ahí el poder, pero después saben que tiene que haber una implementación de la ley y que se juega en otro terreno, que es el de los dispositivos y los aparatos y las instituciones y reglamentos, que cuando va una chica que fue violada y llega al hospital como pudo, si tuvo acceso a información, si no tuvo, y cómo la van a maltratar y la van a mandar a su casa, ¿entienden? Y eso, ¿qué hace con la ley? No hace nada, ¿entienden? Necesita toda otra contención. Entonces puede ser una primera instancia, pero no es la totalidad. Entonces, entender que se ejerce, que circula, dónde está, qué tipos de relaciones, quiénes están operando en esas relaciones, cómo, con qué propósitos. Esas son las preguntas que tienen que hacerse. Entonces, seguido de esto, de que el poder se ejerce y no se tiene, Foucault dice, bueno, en el mismo sentido, tenemos que pensar, tenemos que estudiar al poder y no al derecho. ¿Me entienden? Entonces, cuando te vienen con toda esa construcción, ese conjunto de leyes que te marean, tienes que decirle a la amiga y al amigo juristas, yo me la estudié toda esa ley, yo me la sé de principio a fin, no es que no la van a estudiar, pero no es así como funciona. Yo te entiendo, pero si nos quedamos en el formalismo, miren, un día estoy en un club gorila y un amigo me dice, un pseudo amigo, che, como yo soy profesor, siempre hay una tentación con el profesor, ¿no? De a ver qué más le puedo sacar. Porque no le entiendo lo que dice, pero claro, es de un bando opositor que ni siquiera sabría de cuál sería, pero sería el que se opone a toda mi ontología y todo mi ser. Entonces me tira, ¿pero vos qué pensás, Ezequiel, realmente? Me dice, de los que cortan la calle, los piqueteros, dale, la verdad, ¿vos qué pensás? Y él quiere que yo le diga, no sé qué quiere que le diga, que le admita que tiene razón, que está mal cortar la calle, que si yo estoy yendo por la 9 de julio, hasta por Libertadora, zona norte, porque me quiero ir al club el viernes, el fin de semana, no quiero que me corten la calle. Y te puede haber otro tipo de cuestiones, pero esa es la que le preocupaba. Puede haber otras más importantes. Que pase la ambulancia, por ejemplo. Y yo le digo, Gaspar, ¿vos qué querés de esta charla? Así. Entonces ya lo corres así. ¿Vos qué querés? Que yo te conceda que el derecho de circulación del artículo 14 es más importante que el 14 bis, que dice que tenemos derecho a vivienda y una comida y una protección X mínima. ¿Querés que te lo conceda? Te lo concedo, le digo. Ahora, se terminó la discusión. Tenés razón, le digo, el derecho de circulación es más importante. El 14 se lo pone al 14 bis. Fin del asunto. ¿Querés que te diga que el Estado mantiene vagos? Te lo concedo. ¿Estás contento? ¿Para vos querés entender de verdad qué pasa? ¿O vos querés quedarte en esta formalidad jurídica? ¿Vos qué me preguntás a mí? Porque si vos querés, yo te explico cuál es la tensión, qué fuerzas están operando, si hay organismos detrás del movimiento piquetero, qué quiere la gente que va, qué quiere el que circula, qué discursos le ofrecen, qué narrativas circulan de un lado y del otro. Yo te lo explico y vos después quedate con lo que quieras. Pero si vos querés, escuchá. Y si querés, charlamos en ese plano. Ahora, si vos vas a charlarme en el plano del derecho y querés que yo te lo conceda, no perdamos más tiempo. Déjame seguir leyendo la novela. Estaba leyendo esta, que era mucho más interesante que el debate que tenía con Gaspar en ese momento. No lo quería tener. Y por supuesto no lo tuvimos y le terminé explicando otras cosas, no sé de qué mierda. Y me dice, che, vos sabés al final. Obvio que sé, le digo. Claro que sé. Claro que sé. Y ¿sabés qué? Le digo, no solo sé y te convenzo, le digo. Y te convenzo y te vendo un discurso ideológico que en realidad está cargado de falsedades y cosas que pienso yo y te las voy a vender como verdades, le digo. Y no te vas a dar cuenta. Ese es el punto 5. Voy por el 3. Hay que pensar. El 2 era estudiar el poder y no el derecho. 3. El 3. Hay que pensar al poder no como algo de unos contra otros. No como algo de unos contra otros. No es que es A contra B, no es que es el piquetero contra el liberal o el que va a trabajar y no puede ir a trabajar, el que protesta de la protesta. ¿Entienden? El poder es, como dijo Joaquín, algo que circula
Y en esa tensión que se da en la calle entre un policía y un jubilado que está pidiendo que no se vote la ley de la rebaja a los jubilados, hay un montón de relaciones que están circulando, algunas presentes en el acto en el que tira la piedra y en el que le dispara una bala, y otras que no están presentes, pero que están de alguna manera. Entonces, si queremos entenderlo de verdad, tenemos que ampliar el horizonte y tratar de advertir qué actores están jugando en estas relaciones. No es todo lineal. Hay amor, hay romanticismo, hay mezquindades, ¿sí? Hay protagonismos, hay escaladas, hay gente que quiere trepar por un cargo, hay gente que quiere dar lo mejor de sí. Hay todo está ahí dando vueltas. 4. El 4 es el que tiene que ver con la pirámide de supremacía. Miren, para empezar a entender, y esto es el que le tienen que decir a la abogada o al abogado o al amigo que estudia Derecho, hay que ir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Todo bien con la formalidad jurídica, pero no funciona así. No funciona así. Hay opresión sobre los cuerpos y a mí no hay derecho que me convenza sobre esto. Y vos me podés explicar todo lo que quieras, pero lo que está pasando en el terreno es esto. Lo que está pasando es esto. A tal persona no le dejan hacer tal cosa, a tal lo encerraron, a tal le sacaron a los hijos, a tal la violaron, a tal la están acosando. Lo que se imagina, a tal lo echaron del trabajo, a tal la están acosando, el jefe le pide cosas depravadas, es un asqueroso de mierda, no sé qué hacer, si no voy al trabajo me echan, si me echan, ¿qué hago? ¿Dónde voy a conseguir otro trabajo ahora? ¿Y cómo hago? Y encima no me creen. Y todo eso, la ley me chupa un huevo. No, bueno, tenés el 114. A la mierda, no sé si es el 114, perdón. No sé qué número es, pero no importa. Decís, todo bien con el número, pero no llego el número, y si llego y si me den, hay temores. ¿Entienden todo eso que pasa? Es más complejo. Por eso las ciencias sociales son complejas. No es escribir sobre, guay, qué bien, salió la ley. A ver, vamos a analizar la ley. ¿Qué dice el artículo 4? Qué bien, el artículo 4 dice que ahora todos tenemos derecho a alzar la voz. Sí, dale, la verga. No lo digo mal, está muy bien, pero está muy bien que exista, está muy bien, pero no, como cientistas sociales no hacemos formalismo jurídico. Tenemos que alejarnos de eso para estudiar en profundidad, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, de los mecanismos, los reglamentos y las instituciones que operan sobre la dominación y no sobre los discursos de soberanía que están arriba. Entonces, como punto 5, para eludir el problema general que el derecho nos plantea y ocuparnos, de eso estamos hablando, de el efectivo ejercicio de poder que opera sobre los cuerpos y nos reprime, dijimos al principio de todo, el punto 5 es entender que detrás de las grandes maquinarias de poder siempre hay producciones ideológicas o narrativas que las legitiman. ¿Qué son las grandes maquinarias de poder? Bueno, Foucault acá tranquilamente podría estar pensando en la monarquía absoluta, en la burguesía, en las pretensiones del marxismo y los trabajadores. Él pensaba en el psicoanálisis. Las grandes maquinarias de poder están directamente relacionadas con el saber que vimos en la primera clase, ¿no? Es decir, una gran ciencia, el derecho sería una, la ciencia médica sería una, pero todas las maquinarias de poder tienen un saber que las respalda, ¿correcto? ¿Y qué van a hacer? Bueno, van a inventar una narrativa que sería la ideología. Y esa ideología es la que acompaña a la maquinaria de poder que tiene un sustento en el saber, que es una construcción de verdades. Pues repiten esta parte. Nosotros tenemos que saber que detrás de todas las maquinarias de poder hay ideologías que las acompañan, ¿sí? En este sentido, la ciencia podría operar como una ideología. ¿Por qué? Porque sabemos que en realidad hay una construcción de saber formal unitario y que esa construcción formal, que es la ciencia, no admitiría muchas veces oposiciones, ¿sí? Cuestionamientos que están dadas como verdades absolutas. Esto, por ejemplo, lo hablaba perfectamente Hannah Arendt, que no es citada por Foucault, pero puede haber sido citada, cuando en Orígenes sobre el totalitarismo explica cómo la ideología se combina con la ciencia, cuando desde el poder
y detrás de una supuesta ciencia lo que hay es un discurso ideológico. Ella creía en la ciencia, y nosotros también podemos creer en la ciencia si es una ciencia honesta y noble, en la que acepta posiciones en contrario porque quiere una construcción. Pero en la ciencia de la que habla Foucault, en la ciencia del positivismo jurídico de 1800, no hay aceptar cosas en contrario. Entonces sí se convertía en un discurso ideológico de adoctrinamiento. Y cuando el marxismo quería oponerle a la ciencia burguesa a la ciencia de los trabajadores, estaba haciendo lo mismo. Eso dice Foucault. Eso dice Foucault. Y él no es que se oponga. Él dice, el marxismo es muy válido para explicar un montón de cosas, pero no es el único haz de relaciones polimorfas que operan sobre los cuerpos. Hay otro tipo de relaciones que operan sobre los cuerpos. Y no tienen que ver siempre directamente con la relación capital-trabajo. A las feministas de la Revolución Francesa también las guillotinaron. Para empezar por un punto. Uno. ¿Siguen todo este razonamiento? El curso sigue y son las 7, ¿no? ¿Cómo seguiría? El curso sigue, yo no sé si tenemos más clases, ya la verdad que no tengo idea. Pero, bueno, entonces ya está, no tienen más clases conmigo. Pero, ¿por dónde ustedes deberían seguir? Si tienen ganas. Por la clase, sigan por donde quieran. Pero es muy ilustrativa la última. La última, miren, si avanzan sobre el principio de esta, sobre el final de esta, empieza a hablar de los mecanismos disciplinarios de esta clase, ¿no? Es muy interesante la página, por ejemplo, yo tengo 1000 marcas, la página 43. Deberían leerlo todo, yo ya estoy cansado igual. La página 43, en donde empieza a desplegar algo que también les dejé en otros textos, que yo se los dejé. ¿Vieron que les dejé un compactito por chat? Ahí y les mencioné, bueno, ahí les dejé el último capítulo de Historia de la Sexualidad 1, les dejé un discurso que se llama Las redes del poder, que es cortito, que da en Brasil, en San Pablo, que es en el 76, que es contemporáneo a estas clases, es del mismo año. Y pueden leer la clase de marzo del 76, que es la última de este libro, que los lleva esa clase a otros dos cursos súper interesantes, que se llaman Nacimiento de la biopolítica, en donde habla del liberalismo y del neoliberalismo, y la otra que se llama Población, Seguridad y Territorio, en donde va a desplegar sus teorías que él llama de biopolítica, anatomopolítica, políticas de disciplinamiento sobre los cuerpos y políticas que tienen que ver, políticas de seguridad, así se llaman, que intentan, se los dejo así, ustedes después lo buscarán solos, políticas que intentan controlar los acontecimientos. Miren las cosas que les digo. Políticas que intentan controlar los acontecimientos. Ustedes no se pierdan, anoten esto, se lo dejan ahí bollando, algún día lo recuperarán. Sobre las políticas que intentan controlar los acontecimientos, qué tipo de acontecimientos, cómo la pandemia estaría acá metida, por ejemplo. La pandemia, para que ustedes se ubiquen, es como a un gobernante que le ponen una pasta italiana, vieron, con tuco, crema, queso, un repasador, manchate todo, mirá, te invitaron a la fiesta, come tranquilo, eso es la pandemia para un gobernante. Bueno, eso aparece en lo que serían las políticas de seguridad que intentan controlar los acontecimientos. Hay muchas. Y todo eso son esos cursos que continúan y que trabajan, para que ustedes terminemos con esto, que trabajan el poder en sentido positivo y no la formalidad jurídica que estaríamos tratando de eludir, que es el discurso de la soberanía. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Profe, Sí. en sí, o sea, entonces lo que me queda mucho es, o sea, entiendo que no es la única forma en la que el autor lo establece, pero que el poder reprime es como algo que está por detrás de todo el discurso, que al menos lo que venimos leyendo. Sí, está bien. Está bien. Lo que pasa es que él no se queda en eso solo. Después tiene como 4 o 5 cursos más. No digo que se quede en eso. No lo tomo tampoco como no lo estoy pensando para el parcial como definición. Lo estoy pensando para reflexionarlo. En Sí, términos de está bien que lo tengas ahí como esa idea latente constantemente operando sobre cómo seguir la investigación o la lectura. Está muy bien. Y todos los cursos eso lo van desarrollando mejor. Habla de las instituciones, el ejército, la escuela, La
La pregunta a la que quiero ir es, si el poder reprime, o sea, ya, y dejamos eso como latente, porque básicamente lo que va a ir es siempre a reducir a otra cosa, no termina siendo algo negativo, o sea, entiendo que estábamos intentando analizarlo desde un punto de vista más científico, académico, pero en cierto punto, digo, siempre termina yendo a reducir las cosas y no expandir, o sea, no potencia, sino que reduce. Yo entiendo el reduccionismo como si fuese la historia de la historia de lucha de clases, ok, listo. La historia es la opresión sobre los cuerpos, listo. Pero lo que pasa es que a partir de ahí hay un cómo. Él dice, a mí me interesa el cómo. Y el cómo te abre una puerta que es una puerta al infinito. No es que se quede en eso, pero claro, hay una teoría por detrás. Pero igualmente después tenés un montón de autores que son los pensadores biopolíticos. Por ejemplo, hay miles, pero hay dos hermosos que son Agamben y otro que se llama Roberto Espósito, que amplían estas teorías. Deleuze, pueden leer, que es interesante, o Althusser mismo, que era marxista, que amplían y que relacionan estas teorías con otras y que continúan, no se quedan en esto, y que avanzan mucho más. Y hay mucho más campo, y mira, esta palabra que acabo de mencionar es fundamental, para investigar, por ejemplo, el concepto de campo en Agamben, que, digamos, potencian esta teoría y que no se queda solo en la represión, hay muchas más cosas. Yo te diría que, si querés, vos quedate con que Foucault dice eso, pero vos no te quedes con que lo único que tenés que estudiar es Foucault. No, eso no. Entonces, Digo, me problematizo tal vez la afirmación, si se quiere, más que nada porque me parece como una perspectiva muy negativa de una cuestión. O sea, yo no sé si mi perspectiva sobre las cosas es que haya negativos y positivos, para empezar. Entonces, el hecho de establecer que el poder podría ser visto solo como algo negativo, porque, al menos, quizás yo pero estoy dando tal vez la connotación negativa claro, al decir que reducir algo es negativo. eso te iba a decir, no lo ve como un sentido negativo, justamente él dice, quiero estudiarlo en un sentido positivo, cómo hacemos lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, cómo nos comportamos. Te abre el campo de una sociología inmensa, Sí, es que ¿entendés? él lo entiende después de cómo aplica, o sea, cómo eso explica la realidad, pero no lo ve, yo lo estoy problematizando otra vez a un nivel más filosófico en términos de decir, esto no sé si es lo deseable para una sociedad o para un ser humano en sí. O sea, el reducir a otra persona por el hecho de decir, oprimir a otro, Pero por más pará, que por entonces, otra. está tratando de analizar, no está tratando de operar o modificar, ni hacer, sino solo de pensar. Puede ser que uno diga pensar es hacer, correcto, pero, o hablar es hacer, pero está tratando de pensar y a partir de acá solamente te abre nuevas puertas para pensar. En una página del libro de la primera clase, dice él en un momento, yo no quiero que esto sea un reduccionismo y que se convierta lo que yo estoy diciendo en una teoría como si fuese el marxismo. Evitemos eso, evitémoslo, dice. Lo dice textualmente, lo tenés en una página de la primera clase. Dice, solamente avanzo en el sentido de avanzar, pero no sé hacia dónde. Un poco te diría que experimenta con la escritura a partir de empezar a escribir y sin saber con qué tesis va a concluir. ¿Entendés? Sí. No sabe a dónde va, está No dando sabe, pasos, exactamente, no sabe a dónde va, no está sabe, tumbando en la no oscuridad. sabe, Sí. ni le importa saber a dónde va. Ok. Solamente se aventura. ¿Estamos ya? Igual ya veo que quedan poquitas, 17. Y claro, son las 7:06. Muchos tienen que hacer cosas. Yo me voy a tomar, no sé, un café. Y ustedes no sé qué van a hacer. ¿Está bien? ¿Necesitan algo más? Bueno. No. Entonces vayan tranquilas, tranquilos. Cualquier consulta siempre a disposición, ya lo saben, para siempre. Gracias, Chau, chau. profe. Nos vemos la vez que Muy lindas viene. clases. Gracias. Gracias. Chau. Gracias.